Bueno, año a año aumentan las alertas de alimentos contaminados, cuya principal causa es el material de empaque. Yo soy Daniela López y hoy vamos a hablar del material en contacto con los alimentos y las pruebas de migración. Buenos días con todos. No me está cambiando la diapositiva. Sí. Ya, listo, perdón. Bueno, hoy vamos a revisar primero con conceptos básicos. Luego continuaremos con lo que es migración de sustancias de materiales de empaque hacia los alimentos. Hablaremos del por qué estos son importantes. Revisaremos brevemente el marco legal, las metodologías que se usan para los análisis de migración y las condiciones de ensayo. Y terminaremos con lo que es la oferta que presentamos como laboratorio Eurofins. Bueno, en cuanto a conceptos básicos, revisaremos 4 que me parecieron súper importantes sobre migración de sustancias. ¿Qué son las migraciones de sustancias? Es un fenómeno de transferencia de masa que resulta de la interacción entre el material del envase y el producto o, en este caso, el alimento. Los materiales en contacto con alimentos es cualquier tipo de material que está en contacto directo o indirecto con el alimento, ya sea contenedores para transportes, los empaques, utensilios de cocina, los procesadores de alimentos de las industrias, etc. Los simulantes alimentarios. Un simulante alimentario es la sustancia que se asemeja a las características físicas químicas de un alimento y hace más reproducible un estudio de migración. Y la permeabilidad del envase. En este caso hablamos sobre las propiedades de los envases que permite el traspaso o no de moléculas o gases. En este caso, un ejemplo, podemos hablar del cartón, que es más permeable que el plástico, ya que podemos ver que traspasa agua, traspasa grasas, lo que el plástico es menos permeable y puede contener más, ¿no? Ahora, la migración de sustancias del material de empaque hacia los alimentos. Existen 2 maneras de cómo nosotros podemos evaluar la migración de sustancias. Una es la migración global y la otra la migración específica. La migración global también se conoce como migración general o migración total. Es la que determina la cantidad total de las sustancias que migran de los envases a un simulante, sin ninguna otra información específica involucrada. En este caso de la migración global hablamos únicamente del peso, el peso total del contaminante del envase hacia el simulante. ¿Ok? La migración específica, en este caso, como el nombre lo dice, buscamos un contaminante en específico, ya sea metales pesados, ya sea aceites minerales, mosh moa. Aquí podemos ver un ejemplo de qué tipo de simulantes específicos hablamos. Hidrocarburos aromáticos y mosh moa, que se encuentra generalmente en los cartones, el BPA o el fenol A, que es en plásticos y en las latas también, por el barniz que se cubre en las latas para el contenido ya sea de frutas o de pescado. Los monómeros se encuentran también en los plásticos o los metales pesados, que son en plásticos de uso diario, ¿no? Para esta migración específica se establecen límites de migración, están regulados para que muchas sustancias en función a su riesgo toxicológico, ¿no? ¿Qué factores influyen en la migración, en la migración de los envases, ¿no? Propiedades físicas, químicas del material de envase, la concentración de las sustancias del migrante en el material,
el tiempo de contacto que ha estado el alimento con el envase, la temperatura a la cual es sometida y la interacción del sistema envase, migrante, alimento. Ya. Las posibles, cuando hablamos de las fuentes de migración de sustancias, no podemos señalar únicamente una sola fuente, ya que estas pueden venir del mismo envase propiamente, de cómo ha sido diseñado y de cómo es su composición, como las resinas, plastificantes, antioxidantes. Puede venir también de la interacción del envase y del alimento, como las tintas, los monómeros, los aditivos, los solventes, e incluso del medio ambiente o las prácticas durante la manufactura del envase. En este caso pueden causar los pesticidas o los agentes antimicrobianos. Y todas estas fuentes son importantes de revisar. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los análisis de migración? Pues lo más importante es por la salud de nosotros, los consumidores. Un buen manejo del producto o del envase a la que va a estar en contacto nuestros alimentos nos puede garantizar nuestra salud. Se trata más que nada de calidad e inocuidad del material. Los materiales y artículos que entran en contacto con los alimentos son objeto de grave preocupación pública y deben cumplir estrictos requisitos de seguridad física y química. ¿Ya? Esto nos garantiza a nosotros como consumidores el no estar consumiendo toxinas o sustancias fuertes, cancerígenas a nuestro cuerpo, sobre todo bastante control que tiene para lo que es el consumo de los plásticos de uso diario. Ok, brevemente el marco legal. Ecuador cuenta con el reglamento técnico 100 que habla sobre los límites permitidos de migración global. Perú, la norma técnica peruana, la 399.163-1 del 2017, el reglamento número 190, 1935 del 2004 de la norma europea, la FDA también tiene el título 21 del Código Federal de Regulaciones y a su vez tiene lineamientos para diferentes tipos de materiales, como papel, como plástico, polipropileno, PET y los adhesivos. En cuanto a la INE 100, que este es el reglamento ecuatoriano que habla de materiales y artículos plásticos destinados a estar en contacto con los alimentos, nos establece un límite de regulación de migración 10 miligramos de constituyentes liberados por decímetro cuadrado de superficie de contacto. ¿Ya? En este reglamento nos establecen 4 tipos de simulantes. Simulante A, que es agua destilada o calidad de agua equivalente. Simulante B, que es el ácido acético del 3%, el simulante C, etanol del 10%, y el simulante D, que es los aceites de oliva. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a la norma ecuatoriana y la norma y el reglamento europeo? El límite máximo de migración global es el mismo. El reglamento europeo ha establecido el simulante E. Hay 5 tipos de simulantes, que es el simulante E o TENAX, que esto es para el material de empaque, que va a estar en contacto con alimentos secos, congelados, ultracongelados y frutas frescas con cáscara, como es el banano. Adicional, la norma europea el año pasado hizo una modificatoria para lo que es migración específica de los metales pesados. La normativa peruana habla más de los parámetros específicos, ¿no? Establece sustancias que pueden ser utilizadas en la fabricación de envases y accesorios plásticos,
como resinas, polímeros, pigmentos, colorantes, aditivos, los cuales están en contacto con los alimentos y cuyas características, límites de migración y aspectos regulatorios están relacionados, ¿no? La normativa peruana establece límites para parámetros específicos como la migración y contenido de los metales pesados, los monómeros como el cloruro de vinilo residual, el estireno, el residual, la migración específica y el bisfenol A. Esto en este caso la normativa ecuatoriana no cuenta, ¿no? Bueno, los ensayos analíticos. ¿Cómo nosotros podemos hacer un ensayo correcto en los materiales de empaque? Primero, siempre hay dos condiciones súper importantes que nosotros solicitamos bastante a nuestros clientes en el momento que nos envían a realizar los análisis de migración, ya sea global o específica. Es que la muestra sea nueva, sea limpia y que conserve su integridad. Por ejemplo, si ya el material ya ha tenido contacto con el alimento, ya no se puede evaluar. Nosotros necesitamos que sea la lámina plástica o la funda o el envase tal cual se ha fabricado, nítida. Y la misma tiene que ser protegida con láminas de aluminio. Por ejemplo, no voy a guardar una lámina plástica en otra funda de plástico, ¿no? Ya que puede contaminarse. Bueno, existen metodologías analíticas para este tipo de migración. Por ejemplo, el de inmersión, el método utilizado es un método utilizado cuando las características del producto son iguales en todo el material, ¿no? En este caso, el de relleno, que es el método utilizado para contenedores pequeños. En el de inmersión voy a explicar brevemente, es cuando el plástico se recoge una pequeña muestra del contenedor y se sumerge dentro del simulante. ¿Ok? El relleno, en cambio, cuando son contenedores pequeños sobre el mismo envase, se rellena el simulante, el que cumpla con las características más similares físico-químicas, de acuerdo al alimento con el que va a estar sometido, ¿no? También existe el de bolsas, que son bolsas soldadas en películas delgadas y solo el interior entra en contacto con el alimento. Y el de células, que es el método utilizado para productos en los que solo el interior entra en contacto con el alimento, pero donde las circunstancias prácticas no permiten la soldadura de la bolsa, ¿no? Vamos a dar, claro, cabe recalcar que esto es para migración global. Bueno, aquí vemos en las imágenes cómo se realizan los ensayos de migración global de acuerdo a lo que es la célula. En este plato coloca la muestra, obviamente la parte que va a estar, la cara que va a estar en contacto con el alimento es la que va en la parte superior. Se sella, se pone la soldadura, se cierra herméticamente. Aquí vemos cómo se agrega el simulante y esto es sellado, ¿no? Esto aquí, el plato ya es sometido a varias temperaturas por el tiempo que se ha establecido de acuerdo al alimento y al material plástico con el que va a estar en contacto. Aquí vemos el gráfico nuevamente. Aquí está el plato, se le coloca, está sellado, el simulante va por la apertura de arriba y en este caso se ha sometido a 10 días por 60 grados. Puede haber, como no puede haber, bueno, aquí da un ejemplo de cómo migran sustancias del plástico hacia el ambiente. Y esto se somete, el peso es lo que se analiza, ¿no? Tiempo y temperatura. El tiempo y la temperatura que se realizan en el análisis son ejemplos de las peores condiciones previsibles de uso.
Por ejemplo, si mi envase va a estar en contacto con el alimento, en menos de 5 minutos, el ensayo del análisis se lo realiza en 5 minutos. Si es entre 5 minutos y media hora, se usa el tiempo más adverso, que sería la media hora, ¿no? En el caso de los envases o el material de empaque que tiene de 3 días a 30 días el alimento, el tiempo máximo de ensayo es de 10 días. Así también se toma en cuenta bastante la temperatura a la que va a estar sometido. Ya repito nuevamente, siempre son las peores condiciones previsibles de uso, ya que se ve como el escenario más adverso a los cuales se puede someter el plástico para estar en contacto con el alimento. ¿Ya? Estos dos cuadros se encuentran en la normativa europea, son los que ha establecido la Comisión Europea para los ensayos en cuanto a tiempo y temperatura. Nuestra oferta, bueno, Eurofins y Ariorum ofrece una amplia gama de análisis de migración para toda clase de materiales en contacto con alimentos, ya sea plástico, cartón, sacos, envases de vidrio, y los análisis de migración global se realizan conforme a la normativa 1186 sobre los embalajes hechos a partir de plástico, y en cuanto a la migración específica, conforme a la normativa 13130 sobre los embalajes de plástico, ¿no? Aquí vemos ejemplos de nuestros resultados, de cómo se emiten nuestros resultados en la primera foto. Vemos cómo son los análisis de migración. En este caso, el simulante que se realizó es el 3% de ácido acético, ¿ya? El tipo de método es de inmersión. Fue sometida a una temperatura de 40 grados durante 10 días. La ventaja de nuestros análisis es que hacemos una triple réplica. Hacemos el mismo análisis 3 veces para tener un resultado más confiable. ¿Ya? Bueno, aquí ve la surfaz. De acuerdo a la normativa, vemos la respuesta, el resultado del volumen, que fue de 2 sobre 100 decímetros cuadrados, ¿no? Otro análisis que también realizamos es el de metales pesados, como les mencioné anteriormente, que sería migración específica. Este análisis está acorde al cambio que se realizó el año pasado, la normativa europea, con todos los metales que solicita ahora. Es una lista en total de 19 metales, de los cuales 15 están regulados. Y también contamos con los análisis de monómeros, ya sea acrilometril, estireno, vinil cloruro de vinil, ya. Esto también sería como una migración específica. Bueno, esto fue súper breve mi presentación de la importancia de los análisis de migración global y específica en el material de empaque. Es súper importante que nosotros como consumidores siempre requerir este tipo de análisis, ya que a la final es por nuestra salud. No sabemos qué tipo de toxinas puede contener este envase del que estamos consumiendo, si nos garantiza o no garantiza los adecuados lineamientos de calidad e inocuidad. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre el tema, yo les agradezco mucho y les puedo responder. Muchísimas gracias, Daniela. He recibido ya algunas preguntas que las tengo en la caja de preguntas. También tenemos aquí en los chats. Entonces vamos a
Daniela, ¿puedes dejar de compartir pantalla un ratito? Ahí está bien, si lo dejas ahí está perfecto. Es que salía como muy grande. Ya, muchísimas gracias, Daniela. Estoy aquí acomodando como que algunas preguntas. Ok. Creo que esto de la doble pantalla me está volviendo un poco loca. A ver. Vamos. Puede tener... Daniela, ¿me escucha? Hola, sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar con las preguntas que tenemos. Tenemos hartísimas. A ver. Puede tener un material de empaque contenido de metales pesados y sin embargo no haber migración de estos. Claro que sí. O sea, no es algo extraño que un material de empaque tenga contenido de metales pesados. Por ello, la norma regula la migración de estas sustancias para garantizar que esto no migre al alimento. Pero sí puede contener y no necesariamente migrar. Gracias, Daniela. Además de migración, ¿qué otros tipos de análisis de control se pueden hacer en los empaques de alimentos? Otro tipo de análisis para los empaques de alimentos. Bueno, podemos evaluar la residualidad de contaminantes como pesticidas, descartar la presencia de patógenos, hacer evaluación sensorial para garantizar que no emita sabores u olores no deseados. Eso también podemos nosotros evaluar. Ah, ok. Tengo aquí otra pregunta. ¿Los análisis de migración pueden ser solo realizados en plásticos? De hecho, no. Bueno, por lo general uno se enfoca más en el plástico, en este tipo de análisis, pero los ensayos de migración se realizan principalmente en los plásticos por su composición que es compleja, pero también se puede realizar en el cartón, ya que también tiene contacto directo con el alimento. Ya, acá tengo otra. Aquí tengo en el chat también una, sí la voy a leer, Mariluz, que tú le hiciste. Ya te voy a responder, sino que déjame salir un ratito de esto de acá. Ya. Dice, si mi envase... A ver, es que está medio confusa. Si mi envase estaría en contacto con muchos tipos de alimentos, ¿qué tipo de simulante utilizaría? Si el envase tendría muchísimos alimentos. En este caso se usarían 3 tipos de simulantes para la conformidad con los empaques. O sea, depende de qué tipo de alimento es, obviamente. Puede ser que sea... O sea, de ley se va a tener que investigar qué tipo de alimento es para poder identificar el simulante. De ley, Y para el análisis se tendrán que hacer varios simulantes. Exactamente, se tiene que usar el tipo de simulante con el que va a estar sometido, ya sea diferentes tipos al mismo tiempo. Ah, ok, perfecto. Ya, ya, esta está larguísima. ¿Por qué no es recomendable envasar bebidas alcohólicas en plástico? Si yo he visto que hay muchas marcas que utilizan recipientes de plástico para envasar sus productos y están en percha. Ejemplo, vinos macerados, etc. Y su tiempo de vida útil es larga. Y hago hincapié que están en envases de plástico. Perdón, repíteme otra vez esa pregunta. Sí. ¿Por qué no es recomendable envasar bebidas alcohólicas en plástico? Si yo he visto que hay muchas marcas que utilizan recipientes de plásticos para envasar sus productos. Y están en Perdona, percha y ponen Giselle, ¿cómo como ejemplo estás? el vino.
Hola, Lice. Permíteme responder esa pregunta. No existe una normativa que prohíba el uso de plástico. Más bien lo hacen por garantizar las cualidades organolépticas. No es una prohibición. Ah, ok, ok. Gracias. Ya, aquí tenemos otra. La normativa INEM 1186, he puesto todos los números, hace referencia a plásticos con respecto a migración global. Sin embargo, ¿tiene alcance para cartón? No, en cuanto al cartón se lo analiza con otra normativa. Te puedo conseguir ese dato, pero no me lo sé de memoria. Ya, perfecto. Entonces, aquí tengo a María. Si tú me escribes a marketing@agroron.net, yo te pongo en contacto, o tú ves ahí directamente el mail de Daniela en pantalla para lo que es normativa para cartón. Veo que aquí está, ahora voy a leer un ratito una que tengo aquí en el chat. Dice, una de Mariluz. Se han hablado de normas de envases de Ecuador, Perú, la Unión Europea, FDA. ¿Existen normas obligatorias relacionadas a envases en Colombia, Bolivia, Chile y Argentina? Y la pregunta 2 es, la NTP es de carácter voluntario en Perú. ¿Existe alguna disposición que la vuelva obligatoria? Giomi o Dani, es que estamos aprovechando que hoy tenemos a todo el equipo asesor aquí atendiendo Yo todas sus tengo inquietudes. conocimiento que hay la normativa. Hola, perdón. Le respondo brevemente. Ninguna NTP es obligatoria en primer lugar, pero siempre se rige por el lugar a donde se va a exportar y también por los requisitos o exigencias de los clientes. Ok. Gracias, También Giomi. incluye los estándares de certificación que tenga cada usuario para evaluar su plato, para someterse a esta norma. Ya, perfecto. Tengo aquí otra pregunta. Dice, para migración específica, ¿qué metodología se utiliza? Ya, en este caso depende bastante de qué tipo de análisis específico debes usar. Por ejemplo, hay cromatógrafos, hay otros tipos de métodos que vas a usar, ya que depende bastante de qué tipo de análisis, ya sea solventes, ya sea Moshmoa, cada uno utiliza diferentes equipos. Copiado, Daniela. Tengo aquí otra. El vidrio es completamente inerte. ¿Qué ensayos de inocuidad se garantizan en ellos? En este caso sería los microbiológicos, los contaminantes, o sea, lo que garantice la inocuidad del vidrio. Puede tener contenido de microbiología, patógenos. Ya. Tengo aquí una pregunta interesante. Dice, algunas veces cuando se envía a analizar migración global al laboratorio, me suelen preguntar a qué temperatura, ¿por qué? Ya, justamente yo expliqué en una de las diapositivas eso, porque es importante la temperatura, porque debemos conocer el escenario adverso al cual va a estar sometido el alimento con el material de empaque. Ya, por ejemplo, si es algo que va a estar en congelación o si va a estar al ambiente y en dónde, porque también en Guayaquil, por ejemplo, son 30, 40 grados a veces a los que está sometido el producto ya envasado, ¿no? Ah, ok, comprendo. Entonces, es súper importante ese tema de la temperatura porque la idea sería que el laboratorio pueda analizar en iguales condiciones en las que va a estar en percha o el producto.
Claro, siempre se consideran los escenarios más adversos, a Los peores escenarios. exacto, lo más extremo que puede estar sometido. Ah, interesante. Tengo aquí otra pregunta. ¿Hay alguna relación en la migración global o específica utilizando un material de empaque, entre paréntesis, contacto directo con el alimento, dentro de los 6 meses y otro con 36 meses después de haber sido fabricado el material? O sea, lo que entiendo, esta es una pregunta de Wilder, que si existe tal vez alguna diferencia entre un material que tiene hecho 6 meses y otro material que tiene hecho 36 meses, o sea, en tiempo. Claro, por lo que ya son las condiciones del empaque del alimento diferentes. Puede que en 6 meses no mire, pero ya 36 meses el empaque comience a deteriorar, no sé, olores o algún contenido. Por eso es importante hacer los análisis en escenarios extremos. Bueno, podemos decir entonces que la temperatura juega un papel bastante importante en ese tema de la migración. El tiempo y la temperatura. El tiempo y la temperatura, que son datos importantes que el cliente proporciona al laboratorio para que se puedan efectuar unos análisis dentro de todas las condiciones que amerita para tener unos resultados conforme a lo que va a necesitar. Sí, correcto. Bueno, he leído todas las preguntas, como nunca. Muchísimas gracias. No sé si tengan más preguntas. Aquí tengo otra que llegó ahorita. Me he olvidado de decirles que estoy leyéndole unas preguntas de las redes sociales que nos han escrito. Tengo aquí la última pregunta, ya para cerrar, faltan 15 minutos para las 12. Si compro envases de vidrio que vienen con su tapa hermética, ¿estos los tengo que esterilizar o puedo envasar el producto directamente? ¿Y cómo será el proceso de esterilización de envases de vidrio? Si compro envases de vidrio que vienen con su tapa hermética, ¿estos los tengo que esterilizar o puedo envasar el producto directamente? ¿Y cómo sería el proceso de esterilización? Ya, pero es que esto creo que no es de análisis. Daniela, ¿usted sabe? Bueno, aquí lo que se me ocurre es que, en este caso, si se envasa directamente el producto con la botella y se cierra, lo ideal sería que el producto esté caliente, ya que de esta forma, la misma temperatura del producto esteriliza el vidrio y la tapa, el envase. Ya. Ya, copiado. Bueno, antes de despedirnos, muchísimas gracias a todos por sus conexiones. Estamos siempre muy activos a las redes sociales. Los leemos. Si el tema de hoy les pareció interesante o tienen comentarios o sugerencias, por favor no duden en escribirnos. Los leemos a todos y a cada uno de ustedes y tratamos de atender todas sus sugerencias en temas para webinar. Por favor, sugiérannos también, que nosotros nos preparamos con el equipo técnico. Muchísimas gracias, Daniela. Muchos de ustedes seguramente la conocen, a Daniela, que trabaja aquí, ya tiene 3 años con nosotros en Ecuador. Tenemos a Xiomara y a Rodrigo en Agrorum Perú, atendiéndolos en todo Perú. Se mueven. Por favor, estamos con nuestras redes sociales abiertas. Este webinar va a ser colgado la semana que viene en su totalidad en nuestro canal de YouTube. Por favor, síganos en nuestras redes, @agrorum. Nos van a encontrar. Si quieren las diapositivas, escríbanme por mail, se las hago llegar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Daniela, por haberte preparado hoy, por haber preparado este tema, por haber traído todos los temas que nos has presentado hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a todos y espero que nos podamos ver. Nos vemos la última semana de... aprovecho, antes de que se estén desconectando, vamos a estar en la Aqua Expo, acá en Ecuador, en Guayaquil. Los invito, por favor, para que nos vayan a visitar en el stand.
y nos conozcamos personalmente. Vamos a estar con un stand en el centro de convenciones la última semana de noviembre. Por favor, los espero para que nos visiten. Y también vamos a trabajar en un webinar súper chévere para lo que es exportaciones, agroexportaciones, que nos invitó ProEcuador y la Cámara Alemana. Entonces, estén súper pendientes a nuestras redes. Nos estamos preparando con un webinar súper chévere, súper de lujo, con las últimas tendencias en lo que son normativas y todo lo que estamos trabajando con ProEcuador y con la Cámara Alemana que nos ha invitado. Entonces, bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos. Visítenme en el stand. Ahí voy a estar el día miércoles o jueves. Gracias por conectarse. Chao.